Sierra de Jardines, con Alberto Garín y Guillermo Cuadrado. En el siglo XV a.C., Senefer ejerció como alcalde de la ciudad de Tebas, esta notable villa del Alto Egipto, en el sur del territorio de los faraones. Junto a ese puesto de gobierno municipal, también estaba a cargo de la supervisión de los graneros, campos, jardines y el ganado de Amón, porque hemos de recordar que Senefer trabajaba para el faraón Amenhotep II de la dinastía XVIII. Es posible que gracias a esa labor como supervisor de los jardines de Amón es como Senefer aprendió a diseñar jardines. Y esto puede explicar por qué en su tumba, encontrada por los arqueólogos a comienzos del siglo XIX, hallamos el plano de un jardín. El jardín que pudo ser el de la propia casa de Senefer y que, insistimos, el propio Senefer pudo haber diseñado. El plano del jardín apareció pintado en su tumba y un egiptólogo italiano, Hipólito Rossellini, en esos comienzos del siglo XIX, se esforzó por copiarlo, gracias a lo cual conservamos la imagen de ese jardín, pues la pintura original ya se ha perdido. Este es posiblemente uno de los documentos más antiguos, si no el más antiguo que conservamos de cómo eran los jardines de este mundo de los egipcios faraónicos. Y lo que vamos a hacer hoy, de la mano de Guillermo Cuadrado, es recorrer este jardín para entender cuál era la fórmula que utilizaban estos egipcios en el momento de plantearse un jardín que vamos a ver era realmente monumental. Bienvenido, Guillermo, una vez más a Sierra de Jardines. Muy bien, Alberto. Bien hallado contigo. Pues adelante, cuéntanos, ¿qué es lo que vemos en este plano del jardín de Senefer? El plano, así visto en primera apariencia, parece un plano que tiene una solución en principio muy fácil, porque, bueno, se queda todo muy esquematizado y cuadrado, muy colocado, pero es fácil también alcanzar y lograr una idea de cómo pudo ser el ambiente, la atmósfera que debía de tener este jardín. Vamos a recorrerlo entrando desde fuera y vamos a intentar recrear e imaginar qué pudo ser llegar y descubrir este jardín, que posiblemente sea un ejemplo muy bueno de lo que desde la antigüedad a día de hoy sigue siendo una finca de recreo, una finca de ocio y a la vez también un lugar para el cultivo y la obtención de frutos. Sí, porque esa es una idea importante a retener. Estamos viendo un jardín, y ahora que vamos a recorrerlo en detalle, donde se combinan las plantas ornamentales con aquellas que habitualmente en nuestra mente pueden entrar en los campos de cultivo o en las huertas, y por supuesto una buena cantidad de instalaciones hidráulicas. Hemos de recordar, estamos en el Imperio Nuevo de los egipcios, del siglo XV a.C. Los egipcios ya dominan la ingeniería hidráulica desde 3.000 años atrás, de modo que no tienen ninguna dificultad para tener esas corrientes de agua dentro del jardín. Pero en efecto, entremos al jardín de Senefer. Al jardín podemos llegar bien por tierra, pero también podríamos llegar en barca a través de un canal, porque el jardín está en las inmediaciones de lo que pudo ser uno de los canales del Nilo, un canal importante. De hecho, el jardín presenta su fachada con una gran puerta que da directamente a lo que pudo ser un pequeño o un embarcadero. Llegar al recinto desde una cierta distancia, en principio, es encontrar con un muro muy importante, posiblemente de hasta 3-5 metros, posiblemente hecho de argamasa y piedra, y rematado incluso con baldosas de barro para evitar su erosión y mantenerlo siempre bien definido en su altura. El recinto, según el plano, se presenta bastante cuadrado, no tendría por qué ser un cuadrado perfecto, podría ser cuadrado rectangular, y posiblemente hasta una superficie de al menos de 1 hectárea, entendiendo todos los elementos que hay en su interior, en la importancia que sería para Senefer las dimensiones de cada uno de estos elementos, tendríamos que hablar de una superficie a partir de 1 hectárea. Además, se aprecia bien en el plano que el jardín tiene una fachada importante paralela o en línea con el canal, donde en su centro hay una gran puerta con un gran dintel y que posiblemente contaría con incluso 2 hojas, una puerta que podría ser de hasta 3 metros de altura y que por su aspecto y su decoración se abriría solo en ocasiones especiales y en ceremonias. Se abriría, de hecho, el jardín quedaría expuesto hacia lo que es la entrada desde el canal. También, y adornando toda la fachada y la calle que separan el jardín del canal, habría una hilera de árboles para dar ya esta primera idea del jardín, de sombra, de frescura, aunque en el plano se aprecian de distinto tipo, pero en gran parte serían acacias y en su mayoría con carácter de sombra.
podría haber algún tipo de celtis, almecinos, pero en este caso solamente para eso, para ornamento y sombra. Entraríamos al jardín posiblemente por unas puertas menores o pequeñas puertas y que nos llevarían, una de ellas posiblemente muy cercano o casi inmediatamente al lado de la gran puerta o de la gran entrada, y nos llevaría a un gran recinto, a una especie de patio de gran recibidor, tan grande como para abrir las puertas principales y poder presentar desde ahí todo lo que sería el territorio ajardinado. Así que me imagino entrar en un recinto enlosado de posiblemente hasta 200 metros cuadrados, que además conecta el jardín directamente al canal de un lado y en eje, al fondo, veríamos ya las partes superiores de una vivienda. Este recinto o patio quedaría flanqueado por ambos lados por 2 hileras de árboles que ya sí posiblemente serían sicomoros, dispuestos en perfecta alineación y simetría, e incluso me los imagino podados y recortados para mantener unas siluetas formales y algo ornamentadas, que dieran la sensación ya de entrar en un recinto donde hay un tratamiento, una destreza algo más estilista con respecto al tratamiento de las plantas. De frente a la entrada volvemos a encontrarnos de nuevo un muro, esta vez es un muro menor, quizás no tenga algo más de 2 metros, 2 metros 50, y con una puerta perfectamente en eje con la puerta mayor, de menor tamaño, por la que accederíamos a un recinto cercado y que en principio no se reconoce bien, no se sabría qué habría tras la puerta. Desde la entrada el sonido cambiaría, tendríamos ya un cambio entre el sonido exterior y el sonido o el ruido o el ambiente interior del jardín por estos grandes muros y por las diferencias que ambientalmente habría desde el exterior al interior. Apreciaríamos ya a través de los sicomoros a ambos lados el reflejo del agua e incluso algunos murmullos de lo que posiblemente sean aves y algunos animales que estarían ya por el jardín. Para lo cual empieza la invitación a descubrir y a conocer todos los privilegios que tiene este recinto. No hemos dicho que estamos entrando a un jardín desde un territorio como es Egipto, donde muy probablemente a poco en cuanto nos distanciamos ya del río empezamos a notar claramente, incluso a padecer el rigor del desierto cercano, de una fuerte insolación y una gran radiación. El jardín nos aplacaría bastante este ambiente. Al levantar la mirada desde la entrada, comprendemos las dimensiones de este lugar porque visualizamos un cerco de copas de palmeras y de otras copas de grandes árboles que en gran mayoría estarían circundando o rodeando todo lo que es el perímetro del jardín. Bien, pues accedemos por esta puerta en eje y de frente a la puerta mayor y accedemos a una gran superficie de luz tamizada por claroscuro que ofrece un gran y extenso emparrado de vides, todas elevadas con sus troncos y sujeta a una estructura que estaría creada por postes de madera, estos postes a su vez unidos por listones de madera, y entre estos listones de madera posiblemente una malla, una red de hilos y pequeñas sogas, posiblemente de cáñamo o lino, donde las vides desarrollarían sus ramas, sus pámpanos y uvas, creando pues un lugar en el exterior muy preservado para vivir al aire libre. Es decir, estaríamos ante lo que podríamos llamar el gran salón del jardín. Y de hecho nos vamos a encontrar ahí gran parte de los usuarios del jardín. Estoy viendo mujeres y niños realizando tareas del hogar. Hay algunas que están cocinando en este espacio, otras se acicalan y otras están al cuidado de niños y bebés. Así que posiblemente estamos también en lo que pudo ser el harén de Senefer, el lugar más privado, harén prohibido, donde pues Senefer podía tener a sus mujeres, sus hijos y también incluso podría haber las personas de edad avanzada. Al fondo, manteniendo el eje de la entrada, vemos lo que son los escalones y la casa, que en este caso tiene 3 alturas y un terrado con unos tordos. Desde el centro del emparrado, cruzando entre las mesas, asientos, cántaros, tinajas e incluso algunas macetas que contienen pequeñas hierbas, una de ellas la toco y hay hierbabuena, en otra encuentro que hay también pequeñas frutillas, que sería el anterior a la fresa, y entre los troncos de las vides de las parras, que son todos como pequeñas columnas
Cruzamos el umbral por otra puerta, una puerta lateral, nos dirigimos hacia nuestra derecha y por un paso de madera cruzamos una estrecha acequia que conduce a agua. Salimos de nuevo al sol para encontrarnos en uno de los paseos o ejes laterales que distribuyen el jardín, en longitud a la puerta y la casa. Se aprecia que el jardín se subdivide o se ve en cuarterones, todos con una forma ortogonal, rectangulares, varios como si viésemos habitaciones aisladas, todas con sus muros de argamasa, y nos dirigimos hacia uno de los recintos que tiene una puerta cerrada, el muro igualmente de unos 200-250 centímetros, 2 metros y pico, y en el que vemos, por encima de los muros, vemos las copas de algunos árboles. Entramos por esta pequeña entrada, con dintel y puerta de madera, y descubrimos un huerto de frutales. El recinto se encuentra rehundido por unos 2 escalones respecto al suelo general del jardín, y este recinto amurallado está preservando valiosos frutales conseguidos. Entre ellos hay variedades de manzanas, hay granados, pistacheros, y junto a las paredes se sitúan higueras recortadas y llevadas a contrapared. Están intercalados entre la higuera y en los muros varias plantas de mirto. En los pies de los manzanos y de algunos frutales se observan corros de violetas que cubren el suelo, entre verdolagas y macizos de distintos tipos de hierbabuena y otras mentas. Entre las hileras de los árboles y en las zonas centrales donde reciben sol se aprecian otras hileras de lechugas, manchas de mandrágora, de nuevo pequeños mantos de fresa. Después de recorrer este recinto, de apreciar cómo hay una red de caballones y surcos para manejar el riego, continuamos nuestro paseo por el eje en dirección hacia nuestra izquierda. Bajamos, damos unos pasos y apreciamos un estanque rectangular que tiene en uno de sus laterales 2 grandes macizos de papiro. El estanque tiene el murmullo del agua de 2 acequias que le llegan de un lado y de otro, una desde el eje del emparrado y la otra desde la parte posterior del recinto de los frutales, ya cerca del muro perimetral. El estanque queda apenas a medio metro del pavimento elevado y está rodeado por una franja de hierba verde, donde crecen amapolas, otra hierbabuena y, en general, hierba siempre de hoja verde y fresca y algo aromática. Al fondo y contra el muro, marcando ya la línea del muro perimetral del jardín, una hilera doble de palmeras de Tebas, muy curiosas porque suelen generar ramificaciones, y de menor altura, sin embargo, mantienen siempre un ambiente muy apacible, calmado y de reducida insolación. El estanque, de agua remansada que fluye y sale por un canal soterrado que posiblemente ya va fuera del jardín. Hay carpas de colores, algunos patos y la presencia sobre todo de anfibios, ranas. En la parte anterior del estanque hay 2 recintos y jardineras, hechas con bloques de piedra y argamasa, que contienen los macizos de papiro. Observo que el agua que viene de los canales, desde la zona superior del jardín o desde la zona alta, entran en estos recintos de papiro, remansa y de nuevo por 2 pequeños acequias casi muy estrechitas, llegan hasta el estanque donde terminan su recorrido, remansan de nuevo para salir ya del jardín. Estos humedales, estas ciénagas de papiro y otras como variedades de junco, posiblemente actúan de depuradora del agua y hacen que al estanque el agua vuelva, después de su recorrido por el jardín y de pasar por el huerto de frutales, el agua vuelva limpia al estanque. Continuamos nuestra visita y recorrido por el jardín y esta vez nos vamos por la parte trasera del recinto de frutales. Por otro de los ejes, ya el más extremo, uno de los que ya están casi del lado de uno de los muros que rodean el jardín. En esta ocasión nos vamos a meter por entre hileras de sicomoros. Esta vez los sicomoros no están recortados, los sicomoros se dejan crecer libres, intercalados con azufaifos, un montón de azufaifos, provistos todos de frutitas. Contra la pared del recinto de frutales encontramos plantas de ricino llenas de flor y de vez en cuando hay alguna delfa de abundantes flores. La huerta tiene una ligera pendiente ascendente, que al pasar por detrás del recinto de los frutales, de nuevo encontramos otras ciénagas de papiro, junco y hierbas de agua. La ciénaga siempre a pleno sol, y discurre por ella el agua remansada y suave, y de todas las ciénagas vuelve a salir hacia las acequias, que conducen en una dirección y otras por los paseos en eje
al eje principal del jardín. Los papiros casi no dejan ver estas paredes, las paredes de 2 metros, de otro nuevo recinto que encontramos, del que no apreciamos ningún tipo de vegetación ni árboles, por lo cual nos tiene un poco curiosos de conocer qué se esconde tras las paredes. Seguimos ascendiendo, alcanzamos una escalinata de madera que suben a una terraza, a un mirador cubierto de estructura de madera y desde el que se sitúan unos asientos y desde el que podemos presenciar un nuevo estanque, esta vez elevado sobre el suelo del jardín, unos 2 metros y pico. Este estanque de mayores dimensiones, tan grande que podríamos hablar casi del tamaño de una pista de tenis, además de contener una gran cantidad de agua que posiblemente garantiza todo el vergel que estamos conociendo, curiosamente tiene un bello paseo de hierba que lo rodea. Observo que el estanque está hecho como entre 2 muros de tierra de argamasa rellenos de arcilla, en los que en su superficie se ha sembrado una hierba verde que se recorta y se mantiene húmeda y fresca. Posiblemente esta arcilla se satura y actúa de impermeabilizante para este gran recinto de agua. De nuevo en el estanque vemos carpas, algún pato que otro nadando, una pequeña embarcación que podría usarse para el paseo por el agua, y en uno de los laterales y en el centro veo nenúfares y flores de loto. Paseando alrededor del estanque contemplo casi todo el jardín. Veo la gran mancha que forma el sombraje de vides, observo todas las palmeras en hilera, sobre todo rodeando el recinto ajardinado, y de nuevo se descubre la casa del jardín. El estanque a pleno sol puede disfrutarse desde el pabellón. A cada lado del mirador encontramos de nuevo ciénagas de papiros, y de nuevo observamos que estas ciénagas, también elevadas sobre al mismo nivel que el estanque, antes de llegar el agua al estanque, la hacen pasar por estas ciénagas. Sigo pensando que son cuidadosos y meticulosos en el trato con el agua. Descendemos de nuevo y esta vez nos dirigimos hacia nuestra derecha, ascendiendo por el paseo que discurre junto al emparrado. Me voy a adentrar en un bosque de sicomoros, higueras y palmeras, todos mezclados, formando un bosque, tal cual, un lugar donde, de repente, el sol desaparece y se adentra uno de pleno en una espesa umbría, fresca, llena de hierbas verdes, donde se observan incluso ya algunas rosas. Atravesamos el bosque y pasamos por detrás de la casa. Nos estamos acercando de nuevo hacia uno de los muros del jardín, y es aquí donde encontramos uno de los pozos que mediante el yaduz surte de agua una de las acequias principales, una de las acequias más anchas que veo que se ha ido vertebrando a lo largo de todo el jardín hacia estos recintos que hemos conocido. Rodeamos la casa y de nuevo nos encontramos otra vez en perfecta simetría, de nuevo las escalinatas de madera. Esta vez nos suben a otro estanque. Subimos, encontramos de nuevo las ciénagas de papiro y de nuevo aparece este segundo estanque con su cerco de hierba fresca, bien segada, tiene una barca y hay nenúfares, carpas de colores e incluso algún pato, alguna aves acuáticas. Bajo de nuevo del recinto, bajando por su lateral derecho, descendiendo ya por una hilera de sicomoros, encuentro en las paredes un montón de malvas, de flores, también encuentro rosas y también me encuentro de nuevo con otro recinto cercado, amurallado, con tapias de argamasa y con una pequeña puerta cerrada. Entro a través de la puerta y aquí encuentro de nuevo frutales, pero esta vez la colección es distinta. La puerta es mucho más sólida, estaba cerrada y aquí encontramos frutales que posiblemente en algunos de los casos sean exclusivos y únicos en el jardín. Frutales conseguidos posiblemente con mercaderes o viajantes que desde otros lugares, desde otros territorios, traen novedades como puede ser quizás algún cítrico. De hecho me encuentro algo que pudiera ser casi lo que hoy es un limonero, alguno que parece un pomelo. También encuentro algo que me recuerda al melocotón, posiblemente algún tipo de durazno. Hay almendros, hay higueras, quizás estas higueras tienen un fruto más sabroso. Son variedades que dan los higos más buenos del jardín y están preservadas en este recinto. Hay muchas hileras entre los frutales de lechuga, de acelgas y de coles, mucho mejor cuidadas, mejor atendidas, como si en este recinto
el cuidado fuera mucho más minucioso, mucho más especial. Hay una diferencia entre un recinto y otro, y posiblemente esta es la importancia del uso de estas plantas en un lugar y en otro. Al salir de este recinto vuelvo de nuevo al emparrado, y esta vez me encuentro de nuevo a la gente del jardín y me dirijo a la casa. La casa tiene 3 escalinatas de un aspecto racional, con un montón de macetas y plantas en estas escalinatas, muchas de ellas de flores, muchas de ellas para tocar, como algún tipo de romeros, tomillos, lavanda, muy cercanas al tacto, y posiblemente muchas de ellas incluso utilizadas en brebajes, cosméticos y todo lo que es un uso más para el acicalamiento, sobre todo de las mujeres. Me siento en el emparrado y contemplo, disfruto y observo los beneficios de este recinto que parece que lo contiene todo para vivir y no salir de él. Es cierto, y nuestros oyentes tienen que entender que en este recorrido que has hecho a través del jardín era posible distinguir algunas de las variedades de plantas que nos has ido señalando, en el caso de los árboles, de las palmeras, del papiro, pero también es cierto que lo que has hecho ha sido sugerir cuáles son las otras variedades de plantas que podía haber a través de otras representaciones iconográficas que conservamos del mundo egipcio. Sí, con las representaciones, la mayoría que conservamos, pero bueno, también porque sabemos que estas plantas tienen muchas de ellas un uso ancestral, de algunas se saben que están de necesidad y utilidad para el hombre desde el Neolítico, y en otros casos también sabemos la importancia ya en la tecnología agrícola agraria que tenían en este periodo, donde se hacían injertaciones o se obtenían variedades de los distintos tipos de plantas. Por lo tanto, las colecciones cada vez iban creciendo y abundando. Y ya para cerrar este programa con este agradable recorrido por el jardín de Senefer, ¿hasta qué punto consideras que este tipo de jardín podía ser habitual en el mundo egipcio? ¿O tenemos que pensar que estamos ante el modelo de un jardín para esta clase ejecutiva propia del gobierno de los faraones? Bueno, estamos posiblemente ante un jardín que solo ellos podían tener, está claro, pero que hoy en día sigue siendo el mismo jardín que muchos tenemos. Es decir, que no ha cambiado nada, la importancia es la misma. Debemos de agradecer a muchas culturas que han sido capaces de transmitir esta tipología de jardín, pero sobre todo de lo que debemos de ser conscientes es que el jardín en tiempos de los egipcios, en esta época, ya era un paliativo al medio ambiente del lugar, algo que hoy en día también necesitamos, paliativos a la situación ambiental. Pues nos vamos a quedar con esta última idea que nos ha compartido Guillermo, y en efecto, ser conscientes de que los jardines que tenemos hoy y que nos permiten disfrutar y solazarnos como lo hacemos, en realidad vienen existiendo entre los hombres desde al menos hace 3.500 años. De nuevo, y como todos los programas, les invitamos a que nos acompañen en futuras ediciones de Sierra de Jardines.